Muy buenos días, hoy es junio 4 y el devocional para el día de hoy es la continuación de la serie Las leyes de la espiritualidad y la carnalidad. Vamos a ver la quinta parte. Vamos a orar. Amado Dios de los cielos, gracias te damos, Señor, por este precioso momento en que podemos venir ante tu presencia, adorarte, darte la gloria y la honra en todo momento, Señor. Te pedimos que por favor escudriñes nuestras mentes y corazones y nos reveles cuáles son las áreas que aún no te hemos entregado, cuáles son las áreas de debilidad que aún nos cuestan para poder crecer y darte la gloria a ti, Señor. Danos por favor la sabiduría, el entendimiento para poder metabolizar y poner por práctica cada uno de tus mandamientos. En Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Vamos a hacer un repaso de cuál es esa primera ley de la espiritualidad y es la ley del espíritu de vida en Cristo. Es decir, la ley de la espiritualidad. Tú eres una nueva posición en Cristo. Tú eres una nueva especie espiritual, una posesión personal de Dios para siempre. Esto lo encuentras en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Pero recuerda que en el momento en que tú pecas, pierdes la llenura del Espíritu Santo, estás fuera de comunión y estás de regreso bajo el control de la naturaleza del pecado o la ley del pecado. La ley del pecado continúa en vigor si tú fallas en rebotar, es decir, 1 de Juan 1:9, que si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Qué significa esto de rebotar? El rebote es una metáfora de baloncesto para ilustrar la provisión de gracia por la cual el creyente carnal recupera la llenura del Espíritu Santo a través de citar o confesar sus pecados en privado a Dios el Padre. Recuerda, o si has visto un juego de básquetbol, de baloncesto, la pelota cae y vuelve y se levanta. Entonces, el creyente cae, confiesa su pecado, 1 de Juan 1:9, y vuelve y se levanta. El único procedimiento para recuperar la espiritualidad después de pecar es confesar los pecados en privado al Padre. Esta segunda ley es la ley del pecado, que es la naturaleza del pecado y de la muerte espiritual. Se refiere a la naturaleza del pecado que ha producido la muerte espiritual en la raza humana desde el tiempo de Adán. La muerte espiritual de la raza humana es la separación de Dios en el estado de pecado. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dado que había una condenación divina en la caída en el momento en que hay un pecado original de Adán, ese pecado resultó en la pérdida inmediata de la relación y comunión con Dios. La imputación, el cargo que le correspondía a Adán por la pena del pecado original, era formada genéticamente en toda la raza humana. En el punto del nacimiento de las generaciones subsiguientes, resulta en cada persona. Ese pecado que cometió Adán viene a estar en todas las personas, en todas las generaciones, con excepción del Señor Jesucristo. De resto, todos nosotros nacemos físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Romanos capítulo 5, versículo 12, versículo 18 y Romanos 6, 23. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Fe. Solo fe en Cristo. Él remueve la pena del pecado y la muerte espiritual. Juan capítulo 3, versículo 3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 15 dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la naturaleza del pecado continúa residiendo en el cuerpo después de la salvación. Cuando sucumbimos a la tentación y pecamos, ya estamos en el estado de carnalidad. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1.
De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Y andábamos en tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Cuando permitimos que la naturaleza del pecado controle nuestra alma, controle nuestra mente, nuestra vida viene a ser miserable y nuestra producción está sofocada. Nosotros somos inútiles para el Señor. Nosotros somos sujetos a la disciplina del Señor. Una de las señales de la salvación es la disciplina divina por el pecado, porque el Señor, a quien ama, disciplina y azota, despelleja vivo con un látigo a todo el que recibe por hijo, sea varón o sea mujer. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Así que si tenemos la salvación, tenemos ese regalo maravilloso que el Señor Jesucristo nos ha dado, pero eso no significa que nosotros no vayamos a pecar, que no podamos volver a sucumbir a esa tentación o a esa debilidad. Dios nos ama con una cantidad infinita de amor. Cuando Dios disciplina a sus hijos, nunca es su intención el infligir tortura. Su disciplina nunca es caprichosa, porque Él no castiga por gusto, ni aflige a los hijos de los hombres. Lamentaciones capítulo 3, versículo 33 dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Su disciplina es una demostración de su amor y siempre es para nuestro beneficio al entrenarnos y bendecirnos. Cuando tú permites que el pecado inconfeso te mantenga en disciplina perpetua, es imposible que tú crezcas espiritualmente para producir el bien divino. ¿Qué es un bien divino? El bien divino es cualquier servicio u obra cristiana realizado por un creyente en la llenura del Espíritu Santo. Solamente el bien divino, el cual tiene valor intrínseco y eterno, es aceptable a los estándares perfectos de Dios y recibe reconocimiento y premio en el cielo. Así que para funcionar como un embajador para Cristo, debemos reconocer el pecado en la vida, confesarlo al Padre. ¿Y qué es lo que ocurre? Tú eres perdonado y tu disciplina, si acaso continúa, se convierte en una bendición. Por eso vemos que hay muchos cristianos que llevan con una disciplina por muchos años, porque hay pecados que no han confesado. La espiritualidad y la carnalidad son estados absolutos. Están en conflicto constante dentro de ti. Una de dos, o estás lleno del Espíritu o no lo estás. La espiritualidad y la carnalidad, por lo tanto, se excluyen mutuamente en la fase 2. Estamos en la fase 1. Si tú vas a ejecutar la manera de vivir cristiana, la ley de la espiritualidad a fuerza tiene que suplantar la ley de la carnalidad en tu alma. ¿Cuáles son estas fases? La fase 1 es la salvación. La fase 2 es la manera de vivir cristiana, la cual empieza inmediatamente después de la salvación y continúa hasta la muerte o el arrebatamiento. Y la fase 3 es la eternidad. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias te damos, Señor, por abrir nuestra mente, por darnos la comprensión, la sabiduría para poder metabolizar esta palabra en nuestras vidas. Te suplicamos, Señor, que por favor nos redargullas en nuestro interior aquellas áreas que aún no te hemos entregado, que nos apartes de aquellas malas amistades, de aquellas malas decisiones que nos involucran en el pecado. Gracias, Señor, por tu mano poderosa sobre nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, me encantaría saber si hay algún versículo que te gustaría que profundizáramos más en el próximo devocional. Dios te bendiga y nos vemos mañana. Un abrazo.